Algunos millonarios compran los medios de comunicación para controlar los contenidos, otros lo hacen por vanidad. Y para los segundos, entre los que está Gabriel Gilinski, la vanidad tiene mucho que ver con el juego. La banca, en cualquier caso, no es un oficio divertido, las esponjas Bombril tampoco. La apuesta de querer convertir la marca Semana en el Fox News colombiano, en cambio, sí puede serlo. Y por supuesto, un proyecto cultural como Arcadia no puede encajar de ninguna manera con semejante apuesta. No importa si el proyecto no pierde dinero, como tampoco importa si gana un poco, como sucede con Arcadia en la realidad. Lo que importa es que nunca va a ganar más, y eso aburre a un jugador porque amenaza su vanidad. El que Arcadia cumpla una función fundamental para la circulación de tantos bienes y procesos y productos culturales en Colombia lo hace bostezar. El que Arcadia tenga por misión abrir espacios para la construcción del pensamiento a través de la escritura le parece algo arcaico, irrelevante, obsoleto en este tiempo audiovisual. Si Arcadia se acabara por motivos económicos se puede entender, pero se acaba porque no aporta lo suficiente a una vanidad, o más precisamente a un ego que quiere demostrar que es capaz de hacer del periodismo una máquina de hacer dinero, aunque en el camino acabe con él. ¿Y a quién se lo quiere demostrar? A su papá. La voz que acabaron de escuchar es de la periodista y editora Marian Ponsford, fundadora de la revista Arcadia. Yo soy Nicolás Rivera y esto es La Interview, un podcast dedicado a entrevistas con personajes llenos de matices. Nuestra invitada de hoy dirigió las revistas Cromos y Arcadia y recientemente trabajó para la UNESCO. Esta charla va de periodismo, democratización de la cultura, portadas emblemáticas de Arcadia, la censura que sufrió esta revista y el trabajo de Ponsford en América Latina, particularmente con niñas en condición de vulnerabilidad. Bienvenidas y bienvenidos. ¿Cómo te trata el encierro, Marian? ¿Cómo te ha ido en este confinamiento? Pues he tenido la enorme suerte de poder estar en el campo y en tierra caliente, que me gusta muchísimo, no tener que ponerme zapatos en todo el día, y soy muy, muy afortunada. Llegan bandadas de loritos a las 6 de la tarde, a armar una algarabía, 10 minutos, 15 máximo. He visto guacamayas, gavilanes, muchas iguanas, chigüirus. Ha sido muy, muy afortunado para mí. He sido muy afortunada yo en esta cuarentena. ¿Tú crees que con todo esto que sucede por el coronavirus, como humanidad vamos a cambiar estructuralmente? La historia de la humanidad, de lo que sabemos de los últimos milenios, o más bien siglos, ha sufrido terribles pestes, y, y no ha habido, digamos, como un testimonio que diga que la humanidad cambió después de la peste bubónica o después de la gripe española. Entonces, pues no veo por qué esperamos que la humanidad cambie ahora, cuando la condición humana, Schopenhauer decía que esperar que alguien cambie es como esperar que un árbol que da peras un año de manzanas al año siguiente. Naces en Glasgow, Escocia, tu madre es venezolana, tu padre inglés. ¿Cómo llegan a Colombia? Mi padre forma parte de generación que todavía vivió, digamos, lo que podríamos llamar los estertores del antiguo imperio británico. Y durante ese imperio, pues Gran Bretaña tenía intereses económicos en muchas partes del mundo, con mayor énfasis en la Commonwealth, en lo que se llama la Commonwealth, pero en muchas partes del mundo, y compañías, fábricas. Mi padre tuvo un solo trabajo, ya es un hombre por supuesto jubilado y mayor, pero un solo trabajo durante toda su vida, al que no faltó nunca, ni un día, y trabajó en el sector textil, y es un sector que fue muy importante en el imperio, las hilanderías, y que tenía fábricas en todo el mundo, entonces lo trasladaba, se llaman los expatriados, los expats, y lo trasladaba porque lo mandaba de un país a otro. Y en Colombia, en Pereira, estaba la fábrica de Coats, que es la compañía para la que trabajó mi papá toda la vida. Por eso llegamos aquí. Primero estuvimos en Ecuador, o más bien antes estuvimos en Ecuador, donde nació mi hermana, antes en El Salvador y brevemente en Venezuela. Mi mamá es venezolana. Y pues Colombia era otro país de paso, pero mi papá se enamoró del paisaje del eje cafetero. Entonces cada vez que le decían, bueno, ahora le toca Brasil, iba a Sao Paulo y decía, qué horror. No, no me voy. Ahora le toca Turquía, me acuerdo. Iba a Turquía y decía, no, por favor déjenme en Pereira. Entonces así la familia se fue quedando en Colombia y se fue colombianizando. Mi mamá fue perdiendo su acento venezolano y mi papá hasta el día de hoy dice, Ave María, pues.
Marian, ¿cómo nace tu gusto por la lectura? ¿Eres consciente del primer libro que te gustó mucho? Sabes que sí, sí, sí lo recuerdo, a pesar de mi mala memoria, recuerdo que mi mamá veía que a mí me gustaba leer y buscaba libros para comprarme y me regalaron una edición de Ondina, de la Motte Fouquet, que es un libro precioso. Y recuerdo muchísimo, muy vívidamente, la lectura de ese libro. Y recuerdo sobre todo la idea de que hubiera un lago y que hubiera seres de otro mundo que vivían debajo de ese lago y que había cosas oscuras y que podían meter miedo debajo de ese lago, otras realidades. Recuerdo eso con muchísima nitidez cuando tenía, no sé, 6 o 7 años. Es una de mis primeras memorias lectoras y me impresionó mucho que la lectura pudiera producir esas sensaciones, ¿no? El miedo, la intriga, la curiosidad, el asombro. Y leía mucho desde pequeña. Y ese gusto por la lectura, de alguna forma, ¿cómo marcó el hecho de estudiar lo que terminaste estudiando y no otra carrera? Ah, buena pregunta. Yo estudié comunicación social porque fue la carrera que me sugirió mi mamá estudiar, porque ella relacionaba escribir con los medios de comunicación más que con la literatura. Yo no sé por qué no estudié literatura, hasta el sol de hoy me lo pregunto. Yo terminé el bachillerato, si bien fui a un internado en Escocia durante el bachillerato, lo terminé aquí en Pereira y no había nadie que le contara a uno qué carreras existían en Bogotá o, digamos, era muy, muy parroquial todo aquí. Yo fui una de las pocas alumnas de mi grupo de amigas de Pereira que fue a la universidad, de hecho. Era muy parroquial y de todas maneras yo vengo de una generación donde fuimos criadas las niñas, a pesar de que tengo una mamá profesional, odontóloga, una idea como de que hay que estudiar cualquier cosa porque en realidad te vas a casar y te vas a dedicar a tu hogar. Lo que hice fue hacerle caso a mi mamá. Yo quería estudiar arquitectura. Pero como mi mamá veía que yo escribía tanto y me gustaba tanto escribir y había sido la editora del periódico del colegio, pues me sugirió comunicación. ¿Cómo llegas tú a Cromos y qué experiencias recuerdas del paso por esa revista? Uf, Dios mío, siento que me hablas como de la prehistoria. Va a aparecer un Tyrannosaurus Rex por, por ahí en tu carro. Y para quienes están oyendo este podcast, quiero decirles que Nicolás y yo nos estamos viendo por Zoom. Y Nicolás, cosa que me parece maravilloso, como está en una finca, me acaba de contar que está en su carro porque hay muchos ruidos de animales por la noche y por supuesto intervienen en el sonido. O sea que yo lo estoy viendo dentro de su carro con un micrófono súper profesional y unos headphones, unos audífonos, cosa que me parece absolutamente maravillosa y será parte del repertorio de anécdotas de esta cuarentena, esta imagen de Nicolás en su carro rojo. Exactamente. Y por supuesto, contando esto ya se me olvidó Cromos. Cromos, por casualidad, conoces a alguien que conoce a alguien que conoce a alguien. Y yo entré a Cromos a escribir reseñas de libros. Yo también le propuse al director, a Héctor Abad, como columnista de la revista, cosa que fue, creo que un éxito tremendo en las columnas de Héctor Abad en Cromos. Y fue por eso, porque conocí al nuevo director de la revista, en un momento que él estaba empezando a dirigir la revista. Entonces me propuso, o yo le propuse a él, nos propusimos mutuamente algo, y yo dije, bueno, no, reseñas de libros, hace falta que alguien hable de libros. Y así fue. No es exagerado decir que Arcadia ha sido hasta ahora la revista cultural más importante en Colombia. ¿Cuál era, Marian, el panorama del periodismo cultural cuando se te ocurrió la idea? Lo que no había en ese momento, y a mí me impresionaba mucho, era mucha información sobre temas de cultura, información de calidad, en grandes medios. Por supuesto, siempre han existido los nichos, pero para el gran público había muy, muy poca información cultural. Eso siempre me ha impresionado de Colombia. Es un momento en el que el magazine del espectador ya no circulaba y que lo que teníamos era unas lecturas en el tiempo, los domingos, que como bien dijo alguien alguna vez, estoy citando, se dedicaban a hacernos, a meternos el cuento de que los grandes políticos liberales eran intelectuales. Ujú. ¿No? Entonces, recuerdos de Lleras Camargo, que por supuesto este sí fue el único, pero
no era una revista o un magazine muy vivo, que diga, las lecturas dominicales. Entonces había, pues sí, poca información circulaba. A mí me impresionaba mucho esto, porque si tú ibas a Venezuela, no estoy hablando de ir a Nueva York o ir a Londres, no, estoy hablando de ir a Venezuela, de ir a Panamá, de ir a Ecuador. Los suplementos culturales existían en los periódicos y existían reseñas de libros y la información sobre libros circulaba para un público, claro, no tan mayoritario como el de la televisión, al ser impreso, pero sí, son masivos. Eran en ese momento considerados medios masivos, los periódicos, la prensa, las revistas masivas. Entonces me impresionaba mucho que en Colombia no hubiera algo así para gran público, para un público más amplio, curioso, pero no necesariamente académico, no necesariamente erudito. Y de ahí mi propuesta, tanto primero al Tiempo como luego al Espectador, para hacer unas páginas en el periódico dedicadas a reseñas de libros. Esas fueron las primeras propuestas. Eso me interesa mucho, Marian, lo que dijiste al principio sobre el tratamiento de la cultura hasta ese momento y me lleva a preguntarte sobre lo que tú has dicho antes como el lector de Arcadia, que es un lector de alma, ¿no? Que es un lector doble I. Quisiera que habláramos un poco de eso. Bueno, primero, Nicolás, debo decir que has leído, que te has informado muy bien. Me impresiona. Lo primero es que dentro de Publicaciones Semanas, en ese momento existían muchas revistas y existía un grupo de personas dedicadas a vender publicidad, lo que se llama el departamento comercial de las revistas. Entonces, ese departamento comercial hacía retratos robot de quién es el lector de cada revista para poder vender la publicidad, para poder segmentar mercados. Entonces, pues Soho, obviamente, el lector era un hombre de tal estrato, de tal edad, de tales características. Para Fucsia era muy fácil decir una mujer de tal edad, de tal, ya, ¿cierto? Como una especie de retratos robots de quién era el lector. Y yo veía que a mí me escribían todo el tiempo personas muy mayores, por ejemplo, felices con Arcadia, pero luego me enteraba que en los colegios Arcadia se usaba en el salón de clase, en las universidades también. Entonces yo trataba de explicarles a las personas que vendían la publicidad, que nunca fueron capaces de vender Arcadia, a mí me tocó al final venderla yo, que no podía hacer ese retrato robot, no podía decir ni a qué estrato pertenecía, ni a qué edad tenía, ni qué sexo tenía, porque era retratar un alma y el alma se configura de una manera muy distinta a la de masculino, femenino, estrato, edad, rango etario, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces por eso surgió lo de que era un lector, había que identificar, era su alma, ¿no? Había que hacer un perfil de su alma, de un alma y no de un cuerpo, si se quiere, para poder identificar quién era el lector de Arcadia, ¿cierto? Una persona curiosa, una persona con sensibilidad, una persona lectora, una persona que quiere saber, una persona que tiene curiosidad por el mundo, que quiere asombrarse, que quiere conocer y que se quiere informar y que algo tiembla adentro, ¿cierto? Para decirlo, algo tiembla adentro, tiene dudas acerca del mundo y se hace preguntas. Esos somos los lectores, ¿no? Entonces, de ahí viene, para responder tu pregunta, haber acuñado esa frase. La segunda, doble I, tiene una historia muy distinta y surge en un contexto muy distinto. No es tan fácil de explicar, voy a tratar de resumirlo. Digamos, yo creo que el mundo, siendo muy esquemática, porque es difícil no ser esquemática en una entrevista así verbal, en vivo, uno siente que Colombia ha tenido una élite muy culta, ¿cierto? Que poco a poco dejó de coincidir con una élite económica, si es que alguna vez coincidió, pero una élite muy encerrada, muy, muy encerrada, tradicionalmente muy encerrada por la tremenda desigualdad que es nuestra herencia histórica. Entonces, la cultura también es cooptada por esos intelectuales de alguna manera y se usa como factor diferenciador. Yo sé y tú no sabes, yo sé más que tú, yo hablo mejor que tú, yo cito mejor que tú. Eso crea un aura alrededor de quien sabe y lo vuelve algo inalcanzable para el resto de la población y se vuelve muy binario, ¿no? Tú sabes, yo no sé, tú eres culto, yo no. Yo creo que eso bebe más de la tradición francesa de la alta cultura y yo vengo de la tradición inglesa, que considero anglosajona mucho más democrática, ¿no? Con una gran voluntad de poner en común y de acercar. No hay una fractura tan grande en los lenguajes, ¿no? Entre el lenguaje culto y el lenguaje de la plebe o el populacho, sino que hay un lenguaje muy democrático y una voluntad muy democrática.
No es gratuito que los grandes popularizadores de la historia del siglo XX sean británicos y que la BBC haya hecho el trabajo que hizo tan extraordinario, digamos, en la segunda mitad del siglo XX, en la posguerra británica, con una calidad de producciones increíbles para el gran público, sobre cualquier tema. Entonces, esa era la voluntad que permeaba la política editorial de Arcadia. Yo no quiero hacer una revista que parezca tremendamente culta, sino quiero hacer algo que sea más amable y más cercano. Y yo estoy convencida de que uno puede hablar en un lenguaje cercano de casi todo, de casi todo. Y yo sí quería romper, digamos, esa idea de que la cultura está por allá arriba y pertenece como a unos elegidos, a ciertos elegidos, que es una idea que me desagrada muchísimo. Entonces, para poder traer este discurso a tierra, yo decía que Arcadia era para personas como yo, que eran personas doble I, ignorantes, inteligentes, que son dos adjetivos que normalmente pues no se ponen juntos. Es decir, eso puede parecer como una mezcla de arrogancia y humildad, ¿no? Uno llamarse a sí mismo inteligente puede ser leído como algo arrogante y uno llamarse a sí mismo ignorante pues puede ser leído con humildad. En realidad no es ninguna de las dos cosas. Estoy simplemente tratando de usar recursos para comprimir un largo discurso en una cápsula de contenido, digamos, para decirlo de esa manera. Había que perderle el miedo a la curiosidad sobre temas de cultura y había también que perder el miedo a hablar de esos temas de cultura de una manera más crítica o algo más ligera o algo más pendenciera o con más ángulos que la mera exaltación acrítica de lo cultural, que es lo que yo veía en los medios de comunicación. Oh, viene al teatro tal cosa, oh, llega a la ópera, y todo el mundo tiene que decir que es fantástica, y no había crítica, en realidad fue buena o no fue buena, estuvo bien o no estuvo bien, o qué pasa con estos discursos, o sea, preguntas, hacerse preguntas sobre las cosas y una voluntad muy clara de poner en común, de hacer puentes, ¿no? Yo siempre he pensado que, digamos, la creación es un acto de una profunda soledad, una soledad que es absolutamente necesaria, ¿no? El escritor, el artista, es un ejercicio solitario, pero también el lector y de quien contempla un cuadro en un museo también es un ejercicio solitario. Entonces, Arcadia quería hacer ese puente entre esas dos soledades tan necesarias y tan fundamentales y que tanta falta nos hace porque le tenemos tanto miedo a la soledad, ¿no? Uh-huh. Entonces, de ahí venía, y perdón si me he extendido, pero hay que explicarlo, ese concepto de lector de Arcadia. Arcadia es para lectores doble, ignorantes e inteligentes. Marian, yo sé que al principio de la revista, cuando hiciste la revista, no era el propósito, pero lo digo porque alguna vez dijiste pues que no buscaban tener pues la mejor papel para imprimir, todas las tintas, bueno, todas las características, no sé, de una revista con un presupuesto muy alto, ¿no? Pues porque no lo había. Pero mal que bien, yo sí creo, Marian, que Arcadia se convirtió y se ha convertido en una revista que la gente guarda en la biblioteca. Estos días para buscar la entrevista me di cuenta de que mucha gente, por lo menos en redes sociales, del círculo de escritores, gente de la cultura, conserva aún muchos ejemplares de la revista. Y quisiera hablarte de 3 en particular, y si nos pudieses comentar increíble. De pronto algo de cada uno, porque sé que son muchos números en los años en los que fuiste directora. Hay uno que vi por Giuseppe Caputo en Facebook, el escritor, que publicaba un número que terminó siendo 2 números de la revista que se llamaban como Otros Hombres. Recuerdo que sí. una de las portadas era con Andrés Caicedo. Y bueno, había un texto ahí que después consulté y pues me parecía para la época, incluso estamos hablando de hace 10 años, si no estoy mal, pues muy de avanzada y con una posición pues muy contundente a propósito de lo que decías en tu anterior respuesta. Y las otras 2 portadas que ya lo has comentado públicamente, pero que creo que para efectos del podcast es importante que los oyentes la conozcan, es una portada que aún hoy en día crea revuelos en el círculo académico, que es la portada de Regin Dolmatov. Ay, Dios, ouch. En la que creo que para mí es una historia fascinante, ¿no? Que Arcadia sin duda, pues yo no conozco un hecho de esa magnitud desde el mundo cultural y académico y de la clase bogotana.
Paréntesis, Gerardo Reichel Dolmatov fue un antropólogo y arqueólogo colombo-austriaco, nacido en Salzburgo en 1912, en lo que era entonces el Imperio Austrohúngaro. Reconocido por ser pionero de la antropología y arqueología en Colombia, Arcadia reveló cómo fue su militancia nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Dolmatov hizo parte de la élite académica colombiana que desconocía, al parecer, su turbio pasado, hasta que la revista contó la verdad de su participación como miembro de las filas hitlerianas. Y la tercera portada es la portada Número 100. del número ¿No? Arcadia 100, sí, que es la portada por la cual pues fue tu última revista, si no estoy mal, la edición número 100. Entonces, Salí de ahí para el hospital de agotamiento. No dormí un mes. Bueno, pues me encanta me pone muy feliz hablar del primer tema que pones, que es la posibilidad de hacer una vez al año. Eso surgió en un consejo editorial, creo que fue Nicolás Morales, quien soñaba hacer algo al respecto, pero bueno, luego hicimos un comité, yo propuse hacer un comité especial de hombres gay, porque yo no sabía bien, pues no conocía el tema. Para poder hacer la revista fue maravilloso, pero la propuesta era hacer una vez al año una Arcadia Gay. Me siento súper orgullosa de eso y me siento particularmente orgullosa porque obviamente han sido pues las personas gay quienes han liderado los temas LGBT. Y eso está muy bien, ¿cierto? Pero la voluntad de poner en común, la voluntad de hacer una sociedad más inclusiva, tiene que hacer que las personas que no somos negros defendamos a los negros. Las personas que no somos gays defendamos a los gays. Y que los hombres, ustedes, defiendan las luchas feministas también. Eso es lo que hace una sociedad plural, fuerte e inclusiva. Inclusiva, que es una palabra importante en este país. Entonces, me hace feliz recordar esos números anuales de Arcadia Gay. Y recuerdo, como te digo, que hicimos un pequeño comité editorial porque yo les dije, pues me tienen que ayudar. Los intelectuales gays fueron ellos los que dijeron, no, sea solo hombres. Y el mundo de las mujeres gays es muy distinto. Y yo le dije, yo los respeto a ustedes. Yo respeto las opiniones educadas. Si ustedes dicen eso, lo hacemos así. Luego hacemos otra revista de mujeres, ya veremos cómo soluciono entonces el tema, porque no quiero excluir pero puede que merezcan, ¿cierto?, un clima aparte, un monográfico distinto, y así lo hicimos. Pero lo que recuerdo es sobre todo lo maravilloso que fue tener pues un equipo tan feliz que estaban, que eran Giuseppe, César Mackenzie, Dios mío, tanta gente pues, en Colombia colaboró en esas revistas, Unza Vargas, yo no sé si Daniel Manjarres escribió o no, bueno, en fin, que fue tantas personas del mundo del arte. Fue maravilloso lograr reunir, y yo supe que en marchas gays sacaban portadas de Arcadia y me emocionaba muchísimo, muchísimo. Y de hecho, ¿quién hizo esto? Fue la Universidad Javeriana hace tanto tiempo, no sé, alguien hizo una especie de cápsula o algo que tenía que poner algunos objetos y encerrarlo porque se iba a abrir dentro de no sé cuántos decenios o 100 años, y pusieron una Arcadia Gay. Y yo, bueno, en su tiempo, no había pensado en estas cosas hace tanto tiempo, Nicolás. Me estás llevando, como dicen en inglés, down memory lane, por el camino de la memoria. Y bueno, creo que fue increíble. Pero lo más maravilloso de todo esto es que, por supuesto, estos temas efectivamente eran tabú, pero también se pensaba que eso no podía tener publicidad, que eso era un fiasco económico. Y cuando sale esta revista y todas las marcas que nunca habían estado en Arcadia, me acuerdo Mercedes-Benz, Johnny Walker, o sea, me acuerdo de todas estas marcas, de toda esta publicidad que llevaba esa revista, que era increíble porque a mayor publicidad, más número de páginas teníamos para poder hacer contenido, ¿no? Eran otros tiempos. Fue muy emocionante, porque toda la revista salía poderosa, ¿no? Publicidad a poder, el ser capaz de convocar publicidad. Entonces era muy emocionante, muy, muy maravilloso para hacer esos números. Hicimos rankings de las obras de arte más importantes gay de los últimos, no sé, 25 años en Colombia. Hicimos tantas cosas, entrevistas, algunas fuertes, me acuerdo, hubo unas en que incluso yo tragaba saliva, complejas, con escritores atrevidos en su lenguaje, en su búsqueda de romper tabú, pero era increíble. Increíble, lo recuerdo con un enorme cariño y orgullo, no gay, pero sí
Para los que... Eso te digo sobre esas portadas que eran una vez al año de Arcadia. Luego, creo que me dijiste Arcadia 100. Ah, no, Rachel Sí, Dolbatov. sí, sí. Oh, no. Oh, no. Esa sí me causó bastante sufrimiento. Bueno, nosotros nos llegó esta información de Alemania, de unos investigadores alemanes que estaban investigando, ¿no?, el pasado de muchos personajes importantes en la historia de la segunda mitad del siglo XX y sus nexos con el partido nazi. Y bueno, pues, a mí me pareció una bomba de información, una bomba muy impresionante. Y por supuesto no dudé ni un segundo en que era el tema para la portada de Arcadia. Es que no dudé un segundo, Nicolás. Ahora, eso se fue regando antes de que saliera la revista y empecé digamos que no ser bogotano le da a uno unas ventajas muy grandes, y es que uno es bastante ignorante sobre el quién es quién en esas élites. Entonces, yo la verdad es que no tenía tan claro que Rachel Dolmatov fuera una figura tan de las élites bogotanas. Entonces empezaron a llegar algunas presiones, voy a decir así de una manera muy general, sobre la portada. Y por último una llamada ya más personal que por favor, pues si no había nada que hacer, no pusiera la palabra nazi en portada, pero pues yo decía, perdóname, ese es el tema. O sea, ¿no? ¿Qué quiere que ponga? Cualquier otra cosa va a ser peor, ¿no? Admirador del Führer, o sea, ¿qué pongo? ¿Un eufemismo? O sea, es muy difícil, dije yo. Y cuando la revista salió, pues yo creo que recibí cartas de todas las facultades de antropología de Colombia protestando por esa portada y acusándonos de amarillismo. Todos los días recibía cartas de decanos y de muchas personas. Digamos, fue muy fuerte la reacción adversa contra Arcadia y contra mí por haber publicado esa portada. Un mes después, el periódico El Tiempo, sin mencionar a la revista Arcadia, hizo una entrevista a los dos mismos investigadores, es decir, en donde ellos corroboraban absolutamente todo lo que habíamos dicho nosotros en la revista, y súbitamente el tema se cayó y ya no hubo más críticas a Arcadia. Es decir, la élite necesitaba que él fuera legitimizado por un medio tradicional para poder aceptar que eso era una realidad. Así fue esa historia de esa portada. Además, después se supo que era pues un extremo del extremo nazi y terminó confirmándose que había asesinado a una persona, si no estoy mal. Creo que en Kristallnacht a un anciano judío, sí. Ajá, así es. Es un tema complejo y difícil. Y sabes que me gusta también, esa entrevista la hizo Camilo Jiménez Santofimio. Y luego fue director de la revista tantos años después. Sí, Qué bonito, ¿verdad? sí. Sí, yo quería que lo hiciera él, que tiene un espíritu tan germánico, ¿no? Y que es un periodista tan riguroso y tan serio, para que precisamente fuera una entrevista con la mayor rigor y la mayor altura. Y por último, te comento por encima Arcadia 100, que fue un proyecto descabellado, algo, pues hacer eso en 3 semanas era demencial, consultar a más de 100 expertos y hacer esta especie de mirada panorámica, histórica, alrededor del tema de las artes y la violencia en Colombia. Recuerdo que fue un trabajo muy duro, muy de no dormir, de trabajar mucho. Y también recuerdo algo maravilloso, que gracias a las personas que cubrían al ejército en semana, logramos entrar en contacto con quien dirigía, con el general que llevaba un batallón ¿dónde fue? En el Guaviare. Y preguntamos si tenían algún soldado que fuera lector, que le gustara leer, para que fuera nuestra portada. Y sí, es un soldado lector el que sale en esa portada, y aprovechamos un viaje de un fotógrafo de semana para hacer esa foto de portada maravillosa, que era un soldado en la selva leyendo La Vorágine con un fusil al lado, que era la idea de la portada. Es decir, es una portada posada, ¿no? No es una foto de reportería, portada que pensamos cómo la queríamos hacer, que buscamos a un soldado que le gustara leer en la selva colombiana, cerca de donde fue escrita La Vorágine. Y para mí esa foto es importante. Es una foto que quiero. Y lo que tratábamos de ver es cómo recordarle al público que las artes también narran la historia de un país. Muchos escritores suelen decir, por ejemplo, que su patria es el lenguaje, y se habla mucho de la universalidad de las artes, ¿no? Pero yo creo que también es muy importante, sin negar que eso sea así, recordar que las artes nos narran en nuestra identidad nacional también, ¿no? En nuestra construcción de Estado-Nación, como Estados-Nación, y en nuestro desarrollo como Estados-Nación. Es muy importante, como lo hace Cervantes en el Quijote también,
y como lo hacen todos los grandes escritores, como lo hizo Shakespeare. Shakespeare siempre estamos pensando que es solo universal, pero cuando haces zoom in y entras a entender que Macbeth fue escrito, apenitas había muerto Isabel I y tenían a James, que fue hasta Jaime, se me suena raro decirlo en español, a Jaime I, ¿cierto? El primer rey que venía de Escocia, y Macbeth es escocés. O sea, la obra está llena de guiños para el soberano y alude de una manera fascinante al contexto histórico. Entonces me parecía que era absolutamente legítimo proponer esa lectura también histórica del país desde las artes. La Interview es un podcast de entrevistas y reportajes. Si amas las entrevistas como nosotros, síguenos en Twitter e Instagram como @interviewpodcast y escúchanos en Spotify, YouTube o Spreaker. Y si te gusta este episodio, compártelo con tus familiares o amigos. Arcadia era una de las revistas que más se vendían en punto de venta y con mayor renovación de suscripciones. Sin embargo, Publicaciones Semana decidió sacar a su equipo el pasado mes de marzo sin justa causa. ¿Por qué las empresas periodísticas no le apuestan a la construcción de proyectos culturales aun cuando son rentables, y por qué pasó lo que pasó con Arcadia? Mira, por las mismas razones que no lo hacen, que una empresa que vende seguros, pues le apuesta todo al seguro que más vende. Y si tiene un seguro que funciona más o menos bien, pero vende menos que otros, pues la lógica del capitalismo o del llamado capitalismo salvaje siempre hará que siempre buscará más beneficios, y entonces hay que concentrar esfuerzos y hay que cortar las ramas débiles, ¿no? Entonces, yo creo que la lógica mercantil es la que lleva a tomar esas decisiones. Digamos, Arcadia es una revista que nunca va a triplicar o cuatruplicar sus ganancias. Es muy difícil que se vuelva inmensa, porque de todas maneras, es cierto, habrá menos personas siempre en un concierto de Shostakovich o de Sofía Guaidulina que en un concierto de Carlos Vives. Por eso lo llamamos el de Vives música popular, en inglés pop, es popular, ¿cierto? Porque es más fácil. De todas maneras hay una cierta dificultad y unos ciertos requerimientos para acercarse a los temas de las artes, en general de la cultura. Y eso hace que requiera más esfuerzo, y el esfuerzo es un recurso para las empresas, es un recurso y se traduce en gastos, y las empresas siempre van a querer maximizar su potencial de ingresos. Y las empresas editoriales no son distintas en nuestro país, desafortunadamente. Pero aparte de eso, yo también te diría que yo estoy convencida de que el hecho de que Colombia haya sufrido de una violencia y un conflicto interno tan duro, tan dramático y tan tremendo, eso le ha quitado una posibilidad de espacio y de respiración y de visibilización en general a las artes, porque está la brutalidad de lo que se ha tenido que informar a lo largo del conflicto colombiano, que lo que se ha buscado es, ¿cierto?, un contrapeso en lo ligero, y no ha habido tiempo para construir bien esa tercera canasta donde van los temas de ciencia, de tecnología, de cultura, de ecología, porque el conflicto ha absorbido, y la política en general en Colombia absorbe de una manera tan contundente la agenda noticiosa. Está también de una manera tan cantinflesca a veces, pero contundente. No, entonces eso hace que estos proyectos pues no sean fáciles y requieran de gran liderazgo. Ahora bien, a mí no me cabe duda de que Arcadia no cerró, o no, digamos, este hipo que ha tenido, que se supone que es por la pandemia, o que no, que sí, o que ahora ya está produciendo algunos contenidos online con su nueva dirección. Pues a mí sí no me cabe la menor duda, Nicolás, de que la salida del director y la editora de la revista fue porque está teniendo un espíritu muy dedicado a la recuperación de memoria histórica, inclusión, un espíritu que suele llamarse de izquierda, ¿no? Y sí hay una censura política
muy ignorante hacia esos contenidos, sin lugar a dudas. O sea, es un acto político, no es por debilidad económica que la revista cierra o, bueno, tiene este pequeño hiato. ¿Te dolió, Marian? Sí, en su momento sí me dolió cuando entendí, digamos, que era un acto de censura. Sí, claro que sí, por supuesto que sí, porque una de las cosas que a mí me complacía es que en Colombia, digamos, muchos proyectos culturales se asocian mucho a una persona. Entonces, cuando la persona se va, el proyecto se debilita. Y yo estaba como obsesionada porque eso no sucediera en Arcadia. Cuando yo me fui, porque me fui a Guatemala por motivos personales, quería que la revista siguiera igual de fuerte y que fuera tomando, como debe ser, ¿cierto?, la personalidad de cada director, pero que el soporte fuera fuerte, la marca fuerte, y con prestigio y con impacto, que debe tener poder un medio. Y eso funcionaba, entonces eso funcionó, eso es maravilloso, eso por lo menos a mí me decía que había hecho el trabajo decorosamente bien. Entonces, claro, para mí sí fue triste que la revista entrara, digamos, como en esa crisis. Ahora bien, Semana ha sido muy claro, Publicaciones Semana ha sido muy claro en que la revista sigue, y yo estoy segura que eso es así porque Felipe López todavía está. Si fuera por Gilinski no sabe eso, no le interesa, y lo hubiera cerrado. Eso es porque la voz de Felipe todavía importa, y Felipe conoce el valor de las marcas. Es un hombre muy inteligente. Entonces, sí, claro que sí, me parece triste, pero la revista seguirá, pues creo que le hicieron una entrevista a Carlos Vives, es que es ahora en la red, esa es la nueva Arcadia. Y si fuera una buena entrevista, porque no está bien hacer una entrevista a Carlos Vives, ¿por qué no? Pero el problema es que lo hacen practicantes y no tienen mucho peso. Quisiera detenerme rápidamente sobre eso de Felipe López. Marian, tú que estuviste en Publicaciones Semana tantos años y que conoces de alguna forma el reconocimiento que desde esa casa se ha hecho a las marcas y el periodismo, pues no podemos entrar aquí a especular, pero yo sí que tengo una inquietud y es, además del tema accionario, ¿tú qué crees que pasa por la cabeza de personas como Felipe López, como Alejandro Santos, cuando ven que se va Daniel Coronel, como la forma en la que se fue, ¿no? Que la gerente Sandra Suárez le escribe un WhatsApp después de tantos años, que en solidaridad se va Daniel Samper, que sacan a José Guarnizo, que las investigaciones de Ricardo Calderón no son tan tenidas en cuenta por el algoritmo, que cierran Arcadia como lo cerraron, aún sí prometen que va a volver? Es decir, no dejo de pensar que ellos de alguna forma les frustra eso, ¿no? O no sé, de pronto soy muy ingenuo y pienso que de pronto tampoco pueda que les importe mucho, pero digo, ellos construyeron una marca que dio peleas impresionantes, Semana y Publicaciones Semana y Arcadia, como las que hemos dicho en las portadas. ¿No se le estará yendo el legado a Felipe López dentro de como agua entre los dedos? La respuesta es que no lo sé, Nicolás. Te soy sincera. De todas maneras, Felipe vendió. Esa es una decisión que tomó él, vender. Y el 51% es de Gilinski. Y yo estoy pues muy segura de que Felipe sabía quién era Gilinski y que estas cosas siempre pasan cuando alguien nuevo llega y es el nuevo dueño. Si bien todavía Felipe mantiene un porcentaje muy importante, de todas maneras el nuevo dueño manda, ¿no? Entonces, pues yo creo que Felipe debe estar muy contento con los recursos que recibió por la venta de Semana, ¿sabes? Y dice, pues bueno, ya, ¿no? Hice un gran trabajo. Y de todas maneras también pasa otra cosa. Tenemos que acordarnos que tenemos en este momento un gobierno de derecha, ¿cierto? Y que es muy probable, muy posible que lo que quiera Gilinski sea convertir a Semana en un medio de derecha, ¿no? Lo ha dicho, quiero que sea la Fox News colombiana, etcétera, etcétera. Pero como los recursos del Estado en pauta son tan importantes, en el momento que haya otro gobierno en Colombia, tal vez decida cambiar sus filiaciones políticas para la conveniencia de los recursos. Nunca se sabe, nunca se sabe. Hay que esperar para poder realmente saber qué va a pasar ahí. Por el momento, claramente es un medio derecha, pero los empresarios son muy acomodados. Y en general en Colombia el periodismo ha sido bastante gobernista.
Durante 4 años, Marianne Ponsford fue directora del Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe, CERLAC, que pertenece a la UNESCO. Le pregunto sobre los aprendizajes de su gestión, la importancia que le otorga a trabajar por la justicia social y las niñas en condición de vulnerabilidad, y cómo se relaciona con la tragedia de los feminicidios. Mi experiencia en el CERLAC fue increíble. Nunca pensé que ya con tantos años encima quedara tanto por aprender, ¿no? O sea, nunca pensé que yo supiera tan poco de tantas cosas. Fue un aprendizaje tan valioso para mí, entrar más de lleno a trabajar en política pública, conocer más de cerca ministerios de cultura y de educación de los países de América Latina y de Iberoamérica, y conocer el mundo de lo que se llama el multilateralismo, un mundo que con tanta facilidad y tanto, más bien facilismo, tendemos a desdeñar los periodistas y también los intelectuales. El multilateralismo me parece a mí que efectivamente sí necesita en este momento de una reconfiguración. A 70 años del final de la Segunda Guerra Mundial se necesita reconfigurar, pero es un espacio extraordinario que tiene la humanidad, una herramienta maravillosa. Ningún país solo va a acabar con los problemas del cambio climático, tiene que ser en un espacio multilateral donde se tomen y donde se han tomado las decisiones importantes que pueden llevar a algo tan impresionante como la sostenibilidad y tan fundamental la sostenibilidad del planeta. Es el multilateralismo el que empuja a los países a crear tanto política pública como legislación que impulse la justicia social. Es muy, muy importante este tema, la justicia social en muchos temas, en la inclusión escolar, en la igualdad de género, en la erradicación de la pobreza, en lograr un mundo más justo y que más ciudadanos tengan una vida más digna. Eso es muy, muy importante. Entonces, me enseñó muchísimo, aprendí muchísimo en el CERLAC. Siento que me dio más de lo que yo le di. La verdad, de lo que estoy orgullosa es del equipo que dejé. Dejé un equipo maravilloso que el director actual no solo ha conservado, sino que en las conversaciones que hemos tenido elogia mucho. Entonces creo que hizo eso, estuvo bien hecho. Es un equipo maravilloso. Yo lo recibí el CERLAC con, no sé, 12 personas, lo dejé con 34. O sea que también se hizo un trabajo de fortalecimiento económico del centro fuerte, pero ese es un tema complejo y duro. Pero me maravilló acercarme a la UNESCO, conocer realmente cómo los temas de patrimonio material coparon la agenda de la UNESCO durante los últimos años del siglo XX y primeros del siglo XXI de una manera como tan visible. La UNESCO se asociaba mucho solo con patrimonio material e inmaterial de la humanidad. Y no, el trabajo de la UNESCO es tremendo en muchísimas áreas de la educación, la ciencia, la cultura y la información también. Y creo que sí, da un marco maravilloso para mí, como para unos lentes mucho más poderosos para entender el mundo y entender la política y el lugar que debe ocupar la educación y la cultura en los planes de desarrollo y en la política pública. Y precisamente pude darle mucho más cuerpo a un proyecto que yo soñaba hacer desde Guatemala, que era una revista para las niñas de la ruralidad colombiana. Digamos, la quise hacer en Guatemala, pero claro, con 28 lenguas indígenas era muy difícil hacer una revista en español. Tendría que hacer 28 revistas distintas para una parte muy importante de las niñas rurales, un porcentaje altísimo. Las niñas rurales de Guatemala no hablan español como lengua materna. Entonces yo soñaba hacer la revista en Colombia. Este proyecto comenzó este año, justo al salir del CERLAC. Salí directamente a trabajar en ese proyecto, pero por la pandemia ha sido pospuesto. Ya teníamos financiación. Es un proyecto costosísimo, pero ya estaba la financiación lista. Aquí en el último momento, pero siguen estando muy interesados los patrocinadores si quieren retomar el proyecto apenas se estabilice un poco la situación de la pandemia. Es una revista para todas las niñas rurales de Colombia, que primero circularía solo en cabeceras municipales en la primera fase y luego en veredas y en rural disperso, para niñas entre 10 y 14 años. En general, yo siento que en nuestro país, en donde el acceso a Internet es difícil en las zonas rurales y costoso, todavía es necesario una revista física, por lo menos durante unos años. La propuesta son 5 años para que luego ya pueda ser solo digital. O sea, son 2 proyectos paralelos, el físico y el digital, la revista en digital y una red social digital solo para eso, un Facebook solo para niños. Y lo que quisiera hacer y quiero hacer en ese proyecto es transmitirle a las niñas un mensaje de que ellas no están primero solo para servir a los hombres y segundo que su vida no se acaba en tener 14 años y escaparse con un guerrillero, un paramilitar, un camionero, que también se van mucho con camioneros, o cualquiera que pase por el pueblo y se las lleve, sino que ellas pueden ser dueñas de su propio destino y aportar
a la comunidad y pueden ser pequeñas empresarias y se pueden comprar una vaca o pueden empezar a hacer helados de coco, que pueden estudiar, que pueden salir adelante sin necesidad simplemente de ser mantenidas por un hombre. Esa opción, ese mensaje no se les da a las niñas colombianas, no se las ha empoderado. Yo sé que la palabra empoderado está muy desgastada, lo entiendo, pero es así. Es un proyecto de empoderador para las niñas del campo de Colombia. Es un proyecto que me ilusiona muchísimo. No quiero hacer otra cosa, no me interesa hacer otra cosa que no sea un proyecto de tipo social que pueda aportar al desarrollo en este país que tanto necesita de la igualdad de oportunidades, ¿no? Acabar con tanta y tan terrible desigualdad y tanto sufrimiento de la gente vulnerable que hay aquí. Y por supuesto en eso incluyo las mujeres y el aterrador tema del feminicidio que se ha acentuado en la pandemia. Creo que estos son los proyectos que hay que hacer. Creo que es la única manera como tiene sentido vivir en un país como Colombia, porque sí, aunque algunos digan que no, sí somos privilegiados y ese privilegio se afinca en la desigualdad y se afinca en la injusticia y se afinca en el sufrimiento del otro. Entonces yo en ese momento no me siento capaz de vivir aquí si no puedo hacer un proyecto de tipo social. No tiene para mí sentido hacer nada más en Colombia, nada más en este momento de mi vida que no sea algo así, y sobre todo me encanta la idea de poder hacerlo pues por las niñas rurales del país. Te quiero hacer una dinámica que hago con los invitados, que es decir una palabra y tú me dices lo primero que se te venga a la cabeza. ¿Te parece? En una palabra, o sea, yo te digo una palabra y tú respondes con otra palabra. Ay, no. Puedes demorarte lo que quieras. Ok. No es de afán, pues. Pereira, Triste. Alberto Aguirre, Amor. Arcadia, Historia. Cerlac, América Latina. novelas, La vida. feminismo, Fuerza. cambio climático, Los niños. futuro. Los niños. No, 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 no. No, 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 no. ¿Puedo cambiar? Sí, claro. Futuro. Vigilancia. A ti que has llegado hasta este punto del episodio, te agradecemos y esperamos que lo hayas disfrutado. Nos ayudaría mucho que compartieras este episodio a tus familiares o amigos. En Twitter e Instagram aparecemos como Interview Podcast y cualquier sugerencia, inquietud o petición la puedes enviar a la interviewpodcast@gmail.com. Recuerda que estamos en YouTube, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, Spreaker y SoundCloud. Soy Nicolás Rivera y nos escuchamos en el próximo episodio de la Interview. El placer de las buenas historias.